compañeros acá en clase. Ya vamos a dar resistencia de materiales y obviamente vamos a hablar de fuerzas, reacciones, momentos, esfuerzos y deformaciones. Que les estaba hablando que una fuerza tiene magnitud, sentido y dirección. ¿Listo? Pues obviamente yo la denoto un punto de inicio, ¿vale? Entonces, esta es la dirección, esta es la magnitud, que le voy a decir que es B, y este es el sentido, que es θ, ¿sí? Es un ángulo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a mirar estas fuerzas, ¿sí? Estas fuerzas, cómo actúan en un elemento, ¿vale? En este caso, lo primero que vamos a hacer es hallar unas reacciones cuando yo aplico una fuerza en una viga, ¿sí? Vamos a mirar que como una viga, como un puente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, digamos que esta sea una viga, ¿sí? Esa es una viga, nosotros la vamos a ver netamente ahorita sí. Y obviamente esto debe estar apoyado en algo, entonces este es un apoyo fijo, ¿cierto? Entonces que no me va a dejar que el puente se mueva. Y si ustedes han visto, pues por acá creo que hay una pequeña dilatación, que es un apoyo móvil, ¿vale? Entonces eso permite que el puente, cuando pasa acá, pues trate como de hacer esto, ¿no? Y este es el que no lo deja pues moverse, ¿vale? ¿Qué sucede? Que al aplicarle una fuerza, a ver, llamar F, pues hay una reacción. Esta es reacción. Entonces, cuando es fijo, tiene dos reacciones, una en X, voy a llamar esto A y esto B. Entonces hay una reacción en X y una reacción en Y, ¿vale? Cuando es fijo. Vamos a ver diferentes tipos de apoyos, ¿sí? Pues apoyos fijos, apoyos móviles, apoyos de articulación. Se me olvidó el nombre de son 4 tipos de apoyos. ¿Listo? Pero aquí pues vamos a ver el apoyo fijo y en el móvil, entonces, ¿cuántas reacciones tendríamos? Una más. ¿Vale? Exacto. Entonces, al aplicarle la fuerza, pues yo voy a tener estas reacciones y dependiendo del apoyo, ¿vale? Yo tengo que analizar eso. Entonces, un sistema cuando está en equilibrio, sus fuerzas, la sumatoria de sus fuerzas en X debe ser igual a 0, al igual que la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cierto? La base A puede cumplir una reacción, pero no la deformación. Así. Pero en esta zona nos vamos a dedicar a la reacción. ¿Por qué? Porque la deformación depende del tipo de material de que esté hecho. ¿Sí? Ahorita nosotros únicamente vamos a analizar, digamos, si yo me paro acá, ¿sí? ¿Qué sucede con estas tabletas? Si me soportan o no me soportan. ¿Sí? Si yo me subo en una silla, exacto, si yo me subo en una silla, y obviamente si no soporta mi peso, pues se va a quebrar, me rompe. ¿Listo? Ya va a llegar a su punto, de esfuerzo máximo. ¿Sí? Se le conoce ahí, hablamos de esfuerzo. ¿Vale? Y deformaciones, pues obviamente, ¿qué sucede? Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba en el caso del acero. El acero, esto es una deformación versus un esfuerzo. Se le conoce así.
Entonces, el acero, a través de que va adquiriendo carga, ¿sí? Aquí va subiendo la carga. Entonces llega a un punto, hasta un punto, que ese se le conoce como el estado estado elástico. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que el acero va y viene, va y viene. Pero ya llega un punto acá en el que se vuelve plástico. Ya visto el plástico, usted lo hace así un tris de plástico y ya se deforma. Si yo hago esto acá, lo hago así, pues ya no puedo volver, sino ya se estiró, ¿cierto? Mientras le queda esta parte, pues funciona como una capa. Eso es lo que sucede. Y ya, pues al adquirir más esfuerzo llega a un punto de quiebra, de falla, se llama. ¿Listo? Eso es lo que sucede con el acero. Mientras que con el concreto es así. ¿Sí? Pues cuando está recibiendo carga, cuando está recibiendo carga, ya una vez empieza a tener deformación. Pues que este no. La deformación es muy mínima. Exacto. Es que eso ya depende de esa configuración en la que la hagan la varilla. Entonces, lo que usted dice, pueden echarle más acero, menos acero y puede resistir más. ¿Sí? Eso ya depende. Pues, obviamente aquí los que manejan eso y hacen eso pues tienen diferentes configuraciones. ¿Vale? Bueno, entonces aquí les comentaba primero de esta parte, entonces a sacarlo, tengo acá una componente en X, una componente en Y, de ese vector, ¿cierto? De ese vector. Y todo está relacionado según el coseno, el coseno, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería la componente en X de eso? Estas son las componentes, ¿no? Quiero colocar componentes. ¿Cómo se llama? Para sacar esos valores de las componentes. Entonces, por ejemplo, aquí sería el valor de B por el coseno de teta. Y el otro sería el valor de B por el seno de teta. O sea, yo conozco la magnitud, ¿sí? y la dirección, por decirlo así, el ángulo. Yo necesito sacar cada una de las componentes. Entonces, como el ángulo está en esta parte, entonces el que es adyacente, ¿sí? Está dado por el seno. Si se dan cuenta, yo puedo despejar acá seno y coseno. Y es una componente de Bx, pues obviamente la magnitud por el coseno del ángulo que forma. Y para hallar la BY, perdón. Bueno, esto es Bx y esto es By. Pero allá sí está bien. ¿Listo? Entonces acá la componente, pues obviamente el opuesto está dado por la magnitud del vector o de la fuerza por el coseno de la punta. Bueno, entonces, regresando, bueno, otro de los que les comento acá es el momento. Entonces, ya vimos que es una fuerza, ¿cierto? La fuerza tiene componentes. Vimos que son reacciones, ¿no?
según los apoyos que nosotros coloquemos. Para el móvil siempre va a haber una reacción, para el fijo van a haber dos reacciones. Ojo. Y pues obviamente las fuerzas. En las fuerzas, yo tengo una carga, esta es una carga puntual. ¿Correcto? La fuerza. Sí, se le conoce como una carga puntual. Esto es una carga distribuida. Carga puntual que normalmente tiene el remoto. Sí. Es como, digamos, bueno, colocar una varilla aquí, pero obviamente la superficie de la varilla. Vamos a suponer que es una carga. Una carga puntual sería una columna encima de esta columna. Una carga puntual. Pero a mí puede que pasa la carga. Por eso, que pase carga es una carga distribuida. Porque la distribuyen las obras, pero sin embargo, ¿vale? O sea, está aplicada en dos puntos, ¿sí? Sería distribuida, ¿vale? Pero si usted se da cuenta, por más pequeño que sea una aguja, y si usted lo ancha, pues la aguja en la punta va a tener una parte que va a ser así. Esta siempre va a ser distribuida, pero acá pues se le va a hacer puntual distribuida. Esta distribuida tiene varias configuraciones. Puede ser rectangular como está ahí, ¿cierto? Puede ser triangular hacia el lado derecho, triangular hacia el lado izquierdo, ¿cierto? De esta forma. Puede ser de esta forma, ¿sí? O sea, con esta curvatura, creo que es, o convex, hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Puede ir así, ¿vale? Esos son los tipos de cargas que yo puedo encontrar acá. ¿Listo? Aplicado en una fuente. Se convierten a puntuales. O sea, yo debo llevar cada una de estas cargas a puntual para poderlo analizar de esta forma. Sea que sea, yo tengo que tomar una pequeña masa puntual. O sea, si decimos que es una carga distribuida, yo tengo que convertirla en una carga puntual. Exacto, para poder hacer las reacciones, usted se da cuenta, estas reacciones están puntuales, porque está en este punto y en este punto, ¿sí? Aplicadas. Entonces usted tiene que darla en puntuales para poder desarrollar, despejar esto, ¿vale? Entonces usted tiene que hacer esta transformación a puntual, ¿vale? Entonces la encuentra rectangular, triangular de esta forma y así, cóncavo y convexo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les comento yo acerca de eso? Bueno, los momentos. El momento se le conoce como una fuerza por una distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que digamos, si yo trato de aplicar aquí fuerza, no la puedo hacer, no, o sea, no va a sufrir ningún giro, ¿sí? ¿Se me entiende? Si yo le aplico acá, aquí en centro no va a sufrir, pero si yo le aplico acá, ¿sí? Hay un movimiento. Ese es un momento, una fuerza por una distancia. ¿Sí? Después les muestro en las diapositivas bien cuál es el concepto del momento. ¿Sí? Pero es como cuando, digamos, como qué fuerza yo le debo aplicar para poder que eso gire. ¿Sí? Entonces el momento como que, o sea, internamente, porque se halla internamente,
internamente, ¿qué fuerza yo le debo aplicar para que eso me produzca un giro? O sea, una torsión, por decirlo así, ¿vale? Del material, internamente. ¿Listo? Ajá. El momento, es una fuerza por una distancia. Entonces, este momento es una fuerza por una distancia. Pues, y ahora los esfuerzos. El esfuerzo está, bueno, las deformaciones, pues ya como les digo, las deformaciones están dadas pues por según el tipo de material, ¿cierto? Entonces yo necesito ahí conocerlo. El momento máximo, ¿cierto? Necesito conocer el momento máximo o el esfuerzo máximo. Necesito conocer el módulo del material, entonces son diferentes módulos. Para cada material hay un valor ya establecido. El centroide, ¿sí? Ese es otro que vamos a ver, se me olvidó colocarlo acá. Los centroides. Y el centroide es el centro de gravedad de un material. Entonces, obviamente, digamos, yo hago esto, entonces le tengo el punto de gravedad donde no se cae, ¿cierto? Entonces, el material tiene ese puntico cualquiera. Si yo cojo esto, ahí internamente va a haber un punto donde sea el centro de gravedad, ¿vale? Si yo digo, voy a empezar un martillo para un objetivo, que tiene que llevar una especificación para que no se vaya, como para que no se ese es el punto, entonces ese material, si no pasa acá, se prepara. Si yo me quedo acá, se desdobla. Sí. Exacto. Exacto. Pero pues nosotros vamos a analizar, ¿sí? Para una estructura, cuál es el centro de gravedad. Entonces, digamos, si han visto las configuraciones de diferentes tipos de material, vienen así, digamos, tipo D, tipo C, las estructuras metálicas, ¿cierto? Hay otras que vienen cerradas, ¿no? Tipo T, tipo C, tipo I. Pues hay unas que vienen. Sí. Eso es lo que hace el centro de gravedad del puente. Ajá. Entonces ahí hay unas figuras a las cuales ustedes van a hallar ese centro de gravedad. Son algunas complicadas. Hay una que digamos es así. Creo que es esta, como así, como si fuera una especie de dombela. Y a eso tiene que calcularle el centro de gravedad. Hay otra que viene así, ¿cómo es? Por acá, a ver si me acuerdo. Es acá triangular, aquí como como entradita, es como una figura así más o menos. ¿Qué otra me acuerdo de esas figuras? Entonces, ustedes cuando veas, pues pueden calcularle a esa estructura el centro de gravedad. Y eso nos sirve para hallar las informaciones. Algunas bueno, el esfuerzo, el momento es una fuerza por descanso. El esfuerzo se le conoce como así. ¿Sí? Es una fuerza sobre el área. ¿Listo? El esfuerzo es una fuerza en el área vertical. ¿Sí?
sea, entonces tenemos que calcular el área donde se está aplicando esa fuerza para hallar el esfuerzo. Entonces ahí ya vemos el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, ¿sí? Que debe tener. También acá vamos a hablar de factores de seguridad. ¿Correcto? Entonces esos factores de seguridad son los que me permiten que no se vaya, digamos, como tal a, o sea, cuando llega el esfuerzo máximo, es cuando ya el elemento tiende a fracturarse. ¿Sí? Entonces, el factor de seguridad a mí me permite pues tener una gavera, ¿no? Un parámetro en el cual no permita que pues, se fracture esa parte. Exacto. Listo. Bueno, entonces, ahí van a encontrar, creo, ahorita ¿cómo se llama? En la plataforma, ya como tal, unos ejercicios sobre esto. ¿Vale? Entonces, voy a borrar todo esto. Y voy a hacerles con letricas, como dice así. Y después hacemos un ejercicio con datos. ¿Vale? Entonces, es este mismo. Pero lo va a pasar para allí. ¿La qué? ¿No está habilitada? Toca hablar con el editor. Es que hemos tenido problemas con eso. Son las 11. Y ahorita era bueno, pues rápidamente, pues, aquí tengo como quieran decirlo, la estructura, ¿sí? La estructura de paralización, ¿sí? ¿Todo? ¿Tienen el número de dirección? Después resistencia, bueno, ahorita hablamos algo de dirección. Sí. Sí. Bueno, bueno, yo estaba comentando a sus compañeros de primera resistencia de 11 a 12. Bueno, entonces está mal. Bueno, entonces, pues lo que les estaba comentando, entonces acá tengo un apoyo fijo, y aquí es un apoyo móvil. ¿Listo? Entonces, voy a tener una fuerza aplicada acá, que la voy a llamar P, ¿sí? Como carga. Aquí voy a llamarla que esto es A, que esto es B, y obviamente tengo que tener una longitud, ¿no? ¿Cierto? Y aquí voy a encontrar dos reacciones que son una reacción por apoyo fijo, sería una reacción en X, otra en Y. Y aquí voy a tener una sola que es de Y. Ah, bueno. Y esta está aplicada a la mitad, ¿vale? O sea que esto sería el punto de equilibrio. No, pues no necesariamente tengo que estar en la mitad, pero vamos a ver qué sucede con la mitad. ¿Listo?
Entonces, lo primero que yo debo hacer es la sumatoria de fuerzas en X que sea igual a 0. ¿Vale? ¿Qué reacciones tengo en X? En X. Únicamente. A X. Y esa debe ser igual a 0. Pues obviamente a X es igual a 0. ¿Qué sucede cuando esto no es 0? Quiere decir que es como si yo le estuviera empujando aquí. Si fuera moviendo. Pues obviamente si tiene una fuerza aplicada ya se va moviendo. Entonces debe haber una reacción al contrario. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando tengo un muro de contención, ¿sí? Obviamente está aplicado acá. ¿Sí? Y yo tengo acá otra contrarrestándola. Esto me está contrarrestando. Que yo no digo acá, bueno, digamos que aquí está la vía. ¿Cierto? Entonces, obviamente, esto está contrarrestando eso. ¿Vale? Y esto está como en dirección en X, en Y, pero va a haber una acá. Eso es lo que sucede. Ajá. Bueno, listo. Ese es el primer paso. El segundo paso es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Vale? Sí, ya terminamos. Hacemos esto rápido. Bueno, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿cuáles tengo? Yo empiezo a hacer para allá. Entonces, aquí tengo AY más, como está en dirección hacia arriba, es positiva. Si está en dirección hacia arriba, es positivo. Y hacia abajo es negativo. ¿Correcto? Entonces, como está en dirección hacia arriba, no significa que esa reacción sea verdadera, o sea, que vaya hacia abajo. Cuando yo despeje cada una de estas, cuando haya estas reacciones, es cuando yo sé si así suponiéndolas iba hacia arriba, es esa, ¿sí? Porque puede ir hacia abajo. Pero yo la supuse en este momento hacia arriba. ¿Listo? Entonces tengo AY menos B más BY igual a 0. ¿Correcto? Entonces, AY, este es hacia abajo menos P y BY va hacia arriba. Sí. Coloqué estas positivas y estas sí que va hacia un lado negativo. ¿Cómo así? Porque si estás tomando. O sea, aquí casi siempre me van a dar la carga. O hay veces que llegan y me dicen cuál va a ser la carga máxima que puede soportar eso. Ahí la pueden dejar. Pero en este momento casi siempre me dan la carga. Que ya puede ser puntual o distribuido. ¿Vale? En este caso, pues tengo la reacción en la Y positiva, que la supuse así, que iba hacia arriba. El resultado es lo que me da si es positivo o negativo. ¿Vale? Pero por el momento yo no supuse así. Entonces, no, la suma de todo esto me tiene que dar 0, porque tiene que dar en equilibrio. Yo lo que tengo que hallar es estas reacciones. Cuando yo le aplico esta carga, ¿qué reacción tienen los apoyos? ¿Correcto? ¿Qué? Sí. Está ganando el punto de abajo. Desde acá. Desde el punto, sí, desde el punto donde se arranca. Ajá. Listo. Este es nuestro punto de. Pues sí, ahí es donde está aplicada esta. Y van hacia arriba.
La suponemos. La suponemos. La suponemos porque no sabemos cuánto la O sea, si quiero yo la pongo hacia abajo. Sí. Pero la suponemos que va hacia arriba. Ajá. O sea, que esa es más, o sea, es positiva, que va hacia arriba. ¿Y usted la puso negativa o? Yo la puse positiva. Ah, o sea, no tiene signo positiva. Sí. Entonces, ubicamos el punto, ¿cierto? Que no pudo ver. Pues aquí no, B está aplicado en la mitad. Sí, por eso. Es más, es que mire, partiendo del ejercicio, lo que para desarrollar este ejercicio lo que dice es cuáles son las reacciones que tiene esta viga cuando yo le aplico esta carga P. ¿Sí? En la mitad. Por eso le estoy diciendo lo que dice. En la mitad. ¿Sí? Entonces, obviamente, para poderlo despejar, yo necesito analizar la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y los momentos. ¿Vale? Entonces, ahí hasta ahora yo estoy sacando mis ecuaciones para poder mirar cuánto me vale cada una de las reacciones. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí hasta ahora no he hecho nada. Únicamente mirar hacia dónde van, si son positivas, si son negativas. Pero obviamente ya le dije, estas reacciones las estoy suponiendo que son ambas positivas. Si quieren, pues para que se sienta como. No. O sea, pues, si yo supongo que esa es positiva, pues obviamente si el resultado me dio positivo, quiere decir que está bien. ¿Sí? Pero si el resultado me da negativo, quiere decir que no iba hacia esa dirección, no iba hacia la otra. ¿Sí? Pero el resultado, bueno, sí puede, en algunas puede ser cero, sobre todo en cerchas. ¿Sí? Cuando analicemos cerchas, hay algunas que no se necesita como tal esa barra. Por decirlo, la cercha viene así. Oiga, pues que se llama fuente. ¿Sí? Pero la llamamos así. ¿Sí? Y aquí tenga una en la mitad. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que a veces estas dan cero, o sea que ese elemento no está haciendo nada. Pero pues por el diseño se colocó, se gastó más a cero para hacer eso. Pero puede que eso de cero, ¿sí? Pues no esté actuando. Ahora, supongamos, digamos, que las fuerzas son negativas. ¿Y ahí es negativo? Sí. O sea, H y BH son negativos. Supongamos que la fuerza se va, que no va hacia arriba, sino que viene hacia abajo. El resultado variaría. Debería variar. El valor de este no. No, el valor de las fuerzas, cuando yo haga estas reacciones, no varía. No varía. Pero sí varía, me dice hacia dónde va. Exacto. No. Este cero no se puede. Eso quiere decir ahí que está en equilibrio. Está quietecita ahí. ¿Cierto? Pero, ¿cómo determino uno de quién está en el equilibrio? Dándole el cero. O sea, únicamente. Es que obviamente cuando yo pongo ahí está el equilibrio. O sea, si usted me está diciendo a mí que esa carga es una carga o un punto. Sí, me paré aquí en este punto. Ya necesito mirar cuántas son las reacciones aquí. ¿Sí? Entonces por eso le decía, me subo a la silla y me quedo ahí quieto. Necesito mirar cuánto cada cuarta de esas. ¿Sí? Por eso le decía que está quietecito ahí.
cambio, si yo me paro, pero usted no está jalando, pues obviamente va a variar. ¿Sí? De pronto tal vez no varíe la fuerza que yo le estoy haciendo en Y, pero la que estoy en X sí, porque no es que usted me está moviendo y él está intentando. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá únicamente, pues yo conozco P, no conozco a Y, BY. Entonces aquí únicamente puedo decir que AY más BY es igual a P. ¿Cierto? Lo que estaba acá negativo, al otro lado lo pasé positivo. ¿Ya? Entonces ya tengo una ecuación. ¿Sí? Esta sería mi primera ecuación. ¿Vale? ¿Y cómo hago la segunda ecuación? Entonces, el tercero es la sumatoria de momentos. Debe ser igual a 0. ¿Cómo así? O sea, también dejamos No. Esta es ya una ecuación. ¿Sí? Y yo digo que al sumar estas dos reacciones me debe dar esa reacción. ¿Sí? Lo que quiere decir que si yo me estoy parando acá, debe dar algo que me soporte. ¿Sí? Las reacciones, debe dar algo que me soporte. Eso es lo que yo estoy hablando. Que esas dos reacciones que yo tengo ahí, pues obviamente están soportando mi peso. ¿Sí? Y si la misma fuerza que yo le estoy haciendo acá, es las dos reacciones. ¿Sí? Es en las mismas. O sea que eso está en equilibrio, 0, y que obviamente la suma de las dos me va a responder la de. O sea, ¿sí? ¿Sí me entienden? ¿Qué me hago entender? Sí, para que ese punto o sea, para que esto esté en equilibrio, obviamente las dos reacciones tienen que sostener esa carga. Para que esa Exacto. ¿Vale? Y bueno, y estos momentos están aplicados de esta forma, de este giro o este giro. Y ahí va a haber otra pregunta suya. En dirección a las manecillas del reloj puede ser positivo y en contrario a las manecillas del reloj puede ser negativo. Pero a su vez esto también puede ser negativo. ¿Por qué? ¿No? Porque usted puede suponerlo. Si yo supongo que en dirección a las manecillas del reloj es positivo, pues así lo desarrollo. Pero dice, no, a mí me gusta que en contrario a las manecillas del reloj sea positivo. También lo puede hacer. ¿Vale? También lo puede hacer. Y también vamos a hacer un ejercicio y vamos a cambiarle las direcciones a esto. Y vamos a cambiarle la forma de hacer los momentos. Vamos a hacer en dirección a las manecillas del reloj positivo y contrario a las manecillas del reloj positivo. A ver cómo nos dan. Por esto nos tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Lo único que nos va a decir es que la reacción o la suposición mal, ¿sí? Entonces debemos cambiarlo y ya. No es más. Pero la reacción va a ser la misma. Ya. Tiene que cumplir esto. Tiene que cumplir esto. De la suma de las reacciones. Vamos a decir con la fuerza científica, puedo siempre arrancar por positivo. Y si no me da positivo, Así, la reacción era para el otro lado. la reacción es la ¿Sí? Es lo único que usted tiene que decir. Nada más. Sí, con el signo. Para saber Correcto. ¿Listo? Bueno, y entonces acá yo puedo decir
que en dirección a las manecillas del reloj, porque tengo que colocarlo, es positivo. ¿Sí? Y ahora otra cosa. Yo tengo que mirar dónde hacerlo. Lo puedo hacer en A y lo puedo hacer en B. Ahí viene otra pregunta. Da igual, tiene que dar igual. Si lo hago en B, si lo hago en A, los resultados de las reacciones deben ser los mismos. Los mismos. ¿Sí? Debe ser el mismo. Entonces, casi siempre, no digo que no, pero siempre, donde haya más reacciones es donde se halla el momento. En este caso lo voy a hallar en A. ¿Vale? Pero también lo voy a hallar en B. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo. Pero que tiene que dar lo mismo. O el punto o donde tengamos el punto específico de equilibrio. No, lo que pasa es que recuerde que es un momento, una fuerza por una distancia. Si yo voy a analizarlo en este punto, ¿qué fuerzas tengo ahí? Ahí tienen fuerzas en el. Tengo esta línea, pero no hay ninguna distancia. Esa carga está en cero. Sí, no habría. Tendría que ser una fuerza a una distancia para que haya un momento. ¿Sí? Pero como hay no hay, pues obviamente hay. O sea, yo me voy a encontrar. Aquí voy a encontrar allí. Pero debe ser una fuerza por una distancia en este momento. Para allá esos momentos. Aquí no hay distancia. No, está cerca. Está cerca, entonces yo ya no lo. Y me voy y son largos. Y encontré aquí una carga P. Ahí está la fuerza. Entonces, P. ¿Cuál es la distancia? Yo arranqué de aquí a allá, esto es L medios. Entonces, por L medios. Ahí estoy haciendo lo completo. Ya cuando le digo, lo hagamos con valores, es donde ustedes se van a dar cuenta. L medios. Ahora, ¿en qué momento me está causando eso? Si yo digo que esto en dirección a las manecillas del reloj, a mí me gusta siempre hacer esos temas. Si yo coloco este aquí y le aplico esto acá, ese es el momento, ¿cierto? Entonces, y está en dirección a las manecillas del reloj. Y yo dije que en dirección a las manecillas del reloj, es positivo. Yo voy a dejar su más para que se pueda. O sea, que sí, ese es el momento. Si se lo ves negativo, solamente por la fuerza aplicada del punto P, nos damos de cuenta que es positivo, porque si aplicamos el punto A, ya sabemos que va a ser una negativo. Bueno, aquí lo que estoy poniendo es que en dirección a las manecillas del reloj. Nada más. Si ya no quiere cambiar, a mí me gusta la energía, el resultado es el que le va a hacer. Bueno, aquí ¿qué sucede? Yo sigo atando. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué me encuentro acá? A ver, ¿qué momento me está causando esto? Bueno, aquí se lo va a colocar. Entonces encontré a B, Y. ¿Por qué distancia? ¿Seguro? ¿Por qué? ¿Ahí está? ¿Tiene medio también? No, porque ahí tenemos que sumar la distancia que tenemos a si lo estoy analizando en años, lo pongo acá y les hago el ejemplo. Tengo este punto acá. Esta fuerza. Ahora sí, digamos, si yo digo que esto era positivo, no, en dirección a las manecillas del reloj es negativo. Si yo supuse, aquí lo dije claramente al principio, que en dirección a las manecillas del reloj
es positivo. Entonces quiere decir que este va en contrario a las manecillas de reloj. ¿Listo? Entonces, y eso debe ser igualado a 0. Entonces, comúnmente, L lo conozco, porque es la longitud de la viga. L medios, pues es la mitad de la viga. P es la carga que yo le apliqué. Entonces, ya saqué mi primera incógnita. Entonces, yo lo único que hago es hacer P por L medios es igual. Este está negativo, al otro lado pasa positivo. A BY por L. Como necesito solo BY, entonces esto está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cierto? Está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Entonces me queda P por L medios sobre L igual a BY. Y ya despejé la primera incógnita. Ya teniendo esto, lo único que tengo que hacer es esto está sumando, lo paso acá a restar y ya tengo el valor de Y. Y debo cumplir que AY más BY sea igual a AY más BY menos B sea igual a 0. O aquí, AY más BY es igual a la carga. ¿Vale? Pero ojo con esto. ¿Qué sucede acá? Que si yo me doy cuenta, para este caso en específico, cuando la carga está aplicada a la mitad, quiere decir que los dos apoyos van a soportar la misma carga. Entonces, si yo tengo 100, 50 y 50. ¿Sí? Para solo ese caso. Ahora me dice, ¿qué pasa si la carga mejora? ¿Cuál apoyo va a soportar más? Por eso, si lo ponen para este lado, este va a estar más cargado. Si lo ponen para este lado, este va a estar más cargado. Una pregunta. Y no es un punto de la intensidad. La curva hacia la velocidad la otra, la María está positiva. Si está negativa, pues es positiva. Y entonces, ¿qué me cambia acá? ¿Y entonces qué me cambia acá? Pues que esta es negativa. Entonces ya pasaría esto al otro lado a sumar, a sumar para que me quedara Y por L y L por L. ¿O no? Mire, se lo cambié, ¿no? Se lo cambié. Esto lo paso al otro lado a sumar. Entonces me quedaría Y por L es igual a P por L medios. Y luego PY es igual, este está ahí multiplicando, pasa a dividir. Entonces P por L medios sobre P. ¿Correcto? Cuando yo le cambié el signo acá, ¿no? Por eso le digo que como usted se sienta más cómodo, si dice, no, yo soy de derecha a la izquierda. Listo. Bueno, muchachos, tenemos ahí ya 3 semanas, entonces desarrollando los ejercicios, desarrollando el ejemplo con valores. Sí. Sí, sí, sí. Pues créanme, ahí en el grupo yo les envío. Listo. Bueno, ahí se escribe ahí en el grupo si alguien de ellos está en dirección de control. ¿Quién más está en dirección de control? Está ahí en la manual. ¿Cómo? ¿No está en dirección de control? Y acá, ¿quién de ustedes está viendo dirección y control? ¿César? Sí, señor. En dirección y control estamos yo, Rafael y Brigitte. Ah, bueno. Vale. Entonces, Ana, muchas gracias, Milena. Entonces nos vemos en clase. ¿Cuándo fue que dijimos? ¿Para cuándo la dejamos? ¿Para el jueves? El jueves. ¿Listo? El jueves vamos a hacer clase de 7 a 9. Yo les envío el link. Ah, no, mentiras. De 7 a... Bueno, 7 a 8, 8 y media más o menos.
Es que desarrollando esos ejercicios no se demora. Bueno, Sí. Ok. Esto, no se demora harto, ¿no? Entonces el jueves nos vemos en clase virtual. ¿Listo? Ok. Vale. Gracias. ¿clase de resistencia o de cuál? Sí, el jueves. Sí. Y la dirección y control, ¿cómo la...? Ya miramos cómo, pues me va a tocar ese mismo día. El jueves. De seguido, sí. Hacerla. Sí. Sí, algo ya mejor hacerla así de corrida. Listo. Entonces el jueves de 7 a 8 y algo miramos resistencia y después seguimos con dirección y control. ¿Vale? Vale, Bueno. sí, señor. Bueno, entonces, de dirección y control, déjenme revisar acá la plataforma. A ver. La unidad. Bueno, ya. Bueno. Creo que son solo 2 unidades, ¿no? Exacto. La primera es toda la parte de dirección. La segunda es toda la parte de control. ¿Vale? En la dirección, ¿qué se va a ver? Pues obviamente, con la palabra ir, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en la dirección? La segunda, pues, hace control de maquinaria, el control de personal, el control de... Esas aleticas se doblan para que la tuerca no se vaya a aflojar y se va a girar sola. César Unfa, ¿puede cerrar su micrófono? Gracias. Bueno, entonces, en la dirección, pues obviamente vamos a ver toda esa parte del ciclo administrativo, ¿sí? Toda la parte de administración, planeación, organización, ¿sí? Sí, entonces los temas son administración de obra, unas generalidades de dirección. El tema 1.2 es el director de obra, ¿sí? Entonces todas las cualidades, las habilidades que tiene. También vamos a ver la planeación de obra, que es la motivación en la construcción. Ahí hay que realizar como... Exacto. Pues no tanto, todas las personas, un director, un presidente, ¿sí? Entonces, cada una de las personas. Sí. Entonces, pues lo primero que tenemos que ver es ese ciclo administrativo, ¿sí? Entonces, empezar a verla, digamos, cuando yo empiezo con una obra, entonces, ¿yo qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Vale? Entonces, obviamente me van a decir, bueno, vamos a hacer un edificio, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? ¿De qué forma lo voy a hacer? ¿Cuánto presupuesto? Los estudios, los diseños, las licencias, ¿sí? Entonces, empiezo a planear toda esa situación, ¿vale? Entonces, empiezo a revisar qué materiales necesito, cuánto personal, cuánto tiempo voy a gastar, ¿vale? Entonces, toda esa es la parte de la planeación. Después de ahí, pues obviamente paso a la organización, ¿no? Y empiezo a decir, listo. Ya esto es lo que voy a hacer este edificio, tengo este lote, estos materiales, entonces, ¿qué equipo necesito? ¿Y cómo voy a organizar? Entonces, ¿con qué voy a empezar? No voy a empezar con los muros cuando no tengo nada, ¿no? Entonces, obviamente, la cimentación, ¿cuánto tiempo me voy a gastar en esa cimentación? Entonces, empiezo a revisar, a organizar mi equipo de trabajo, mi tiempo, empiezo a organizar
bueno, en sí toda esa línea de tiempo, todo lo que comprende al proyecto, ¿vale? Exacto. Exacto. Y de ahí, pues obviamente, empiezo ya como, bueno, también ahí van caminados con la producción. Y por último, pues la dirección. ¿Sí? Entonces, la dirección ya es cuando empiezo a realizar la obra. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a estar a cargo? ¿Cuántas cuadrillas voy a tener? ¿Quién los va a dirigir? ¿Sí? El director de obra, el residente de obra. Entonces, empiezo a planear, bueno, ¿con qué empiezo? ¿Sí? Comprando materiales, llevándolos a la obra, qué herramienta menor necesito, qué personal voy a iniciar, cuándo necesito traer maquinaria. ¿Sí? Por eso. Por eso sí. Exacto. Pues por eso, pero digamos, yo no necesito, o sea, digamos cuando estoy realizando, digamos, el eléctrico. ¿Sí? El eléctrico yo lo necesito ya como para la parte final, cuando estoy haciendo las instalaciones. Pero no lo debo tratar al principio. No, porque es un coste bastante. Ah, sí. Entonces necesitaría un eléctrico, bueno, es que incluso se necesitaría una instalación total desde el principio. Sí, o sea, bueno, pero lo que quiero decir es que ahí es donde, digamos, uno dice, bueno, pero no lo voy a necesitar, no lo voy a necesitar todo el tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, ya teniendo esa parte, pues entonces en la dirección ya se habla de toda la parte motivacional. Y ya se habla de las cualidades que debe tener el director de obra, todas esas habilidades, eso lo vamos a ir viendo ahí. Pues ahí la unidad, como le digo, tiene varios materiales de consulta. Pero basados en nuestro perfil, con nuestro análisis, con nuestro enfoque, basado en la perspectiva de que de supervisor, o solamente Ustedes pueden llegar hasta la parte de inspector. Sí. Así no. Pues es que a veces colocan a un inspector de ingeniero. Pero ustedes pueden llegar hasta esa Según el perfil de la tecnología, ahora se dice que puede ser residente técnico del trabajo, residente técnico, supervisor de obras y en dado caso, pues, crear su propia empresa. No, es un contratista, pero un contratista. Yo creo que contratistas son solamente de enfoque al campo. Y dicen, no, yo hago esto así, en la política, pero no tiene una parte administrativa que la actividad no, bueno, la parte administrativa que yo realizo para el contratista. yo soy una de Sí, o sea, bueno, se llega hasta esa parte, ¿no? O sea, en el activante, pues es la creación de empresas, pues ahí puede pegar. Bueno, en esa lectiva, pues obviamente ustedes ven la misión, la visión y los objetivos. Sí.
Y pueden pues mirar cómo crear, en qué rama se puede hacer, ¿vale? Y pues obviamente en obra, pues, pueden hacerlo ustedes. Porque pues obviamente en la toma de decisiones ya son 4 personas, ¿no? Ustedes estarían ahí llevando. Ya reciente. Bueno, entonces se ven todas esas habilidades. Otra cosa de que se hablaba pues, cuando estábamos en pandemia era toda la parte de bioseguridad. Aún ese tema pues sigue siendo un poco relevante porque no sabemos cómo vaya a estar, pero pues se han sacado manuales, se tenían que utilizar manuales precisamente para eso que no se cumplía. Ni estando uno quieto se da tapabocas quieto trabajando. Entonces había que tener mucho cuidado y había que tener algunos manuales para eso. ¿Listo? ¿Qué más les comento yo? ¿Qué más les comento yo de que veamos en esa? Bueno, los grupos de trabajo. Entonces, en esa parte, pues obviamente hay viene lo de las cuadrillas, cómo están divididos, ¿sí? Que muchas de las veces se crean grupos de trabajo, ¿no? Ya saben cómo trabajamos, entonces déjenos una cuadrilla, pónganos a nosotros la tarea y la hacemos, ¿sí? Porque a veces cuando llega, digamos, una persona nueva o cuando no se conocen bien, pues empiezan como la limitación. Entonces ahí vemos algunas cosas de esos grupos de trabajo. Exacto. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esa materia. Créanme que en esa materia de dirección ya, o sea, tanto que uno habla se queda sin tiempo, porque vamos 50 semanas, entonces esta la vamos a ir llevando así ya un poquito, ¿vale? Es muy teórica, ¿sí? Muy teórica. Sí. Hay una parte que ustedes tienen que hacer un video, ¿sí? El video es haciendo, o sea, si no tienen ¿cómo se llama? La persona que les haga el favor, entonces, pues, ustedes mismos, ¿vale? Entonces, hacer una entrevista, ustedes diseñan el cuestionario y con eso ustedes van y se lo hacen a un residente o a un director de obra. Y ustedes hacen ya hacen el cuestionario y luego ustedes hacen el análisis, ¿sí? De eso que ustedes hicieron. Y otra que se realiza es otro video, ¿cómo es que se llama? También haciéndole una entrevista a varios trabajadores. Entonces eso se llama la motivación, ¿sí? Entonces hay algunos que puede que no les guste su trabajo, como que lleguen de mal humor o que no se la lleven bien con el compañero, entonces ustedes les preguntan. Entonces, pero cuando no se puede hacer eso, cuando no se han funcionado, porque muchas de las veces no dejan entrar a la obra o no tenemos el amigo, entonces es de errores. Entonces le hace un compañero, le hace una entrevista y él responde. ¿Ya? Esas son las actividades como que se hacen. Ya en control, pues obviamente vamos a ver en el segundo 51 listas de chequeo para los materiales. Ustedes deben proponer cómo sería la mejor forma. Deben diseñar un formatico de entrada y salida de materiales. ¿Sí? De cómo controlarían eso. ¿Sí? Ajá. Exacto. Entonces, ustedes deben proponer un sistema en donde se haga eso. ¿Listo? Listo, muchachos. Ahí, como ya les digo, esa es una materia que se queda casi. Entonces, ahí lo vamos viendo, lo vamos tratando de a pocos. Lo primero que vamos a ver, pues, es esa parte del ciclo administrativo.
Listo, entonces yo las muestro ahí en clase rápida, en una media hora, es que se nos demoramos. El ciclo administrativo, todo lo que les está hablando de la planeación, organización, dirección y administración, ¿vale? Listo, muchachos. Nos vemos entonces. Debo realizar tengo un viaje, entonces todavía no sé si no, por eso, acuérdenme esta semana. Sí, acuérdenme el martes o el miércoles, cualquiera de esos 2 días. Listo, con eso yo hablo ya con el ingeniero y le digo, listo, yo traigo en el carro, buena música. Listo, muchachos. Nos vemos entonces el jueves en clase. El jueves hacemos una... ¿En el mismo? Pero ahí ¿quiénes faltan? Bueno, igual cuando... Bueno, ahí se comunican o alguna cosa. Pero no, sí. Espera. ¿O quién yo tengo ahí? El nombre del administrador. Sí. Es que esa es la existencia de la ¿Ese es? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Vale, gracias. Profe, Señor. profe, una preguntita. Señor. ¿Su merced de casualidad tiene el contacto del profesor de... del otro profe? ¿De la ingeniera Bella? ¿Cómo? ¿De la ingeniera Bella? Sí, creo que sí, el que nos da la otra materia, ¿cierto? Creo que sí. Pues escríbame ahí al WhatsApp y ahí le envío el contacto, ¿listo? Bueno, ya se quedó la clave, ¿sí? Es que la verdad poco... Sí, ya, tranquilo. Vale, nos vemos entonces el jueves, ¿listo? Bueno, vale, profe, muchas gracias. Bueno, buena tarde, chao. Bueno.